En el corazón de Guadalajara, Jalisco, se erige una de las catedrales más impresionantes de México, un imponente monumento histórico que ha resistido siglos de historia y transformaciones. La Catedral de Guadalajara no solo es conocida por su arquitectura majestuosa, sino también por los oscuros relatos que se susurran entre sus muros. Uno de los relatos más aterradores es el que habla de un espíritu errante que nunca ha podido hallar descanso, el de la monja de la Catedral de Guadalajara. Todo comenzó en los tiempos coloniales, en un convento cercano a la catedral, donde vivía una joven monja que, al igual que todas las religiosas, había hecho un voto de castidad y devoción. Sin embargo, su corazón no pudo resistir los deseos humanos y, en un arrebato de pasión, rompió su sagrado voto. En aquellos tiempos, la traición a la fe era considerada un pecado imperdonable, y mucho más para una mujer de iglesia. La joven monja, desconsolada, intentó mantener su secreto, pero los rumores comenzaron a circular por los pasillos del convento. La justicia religiosa de esa época fue despiadada. Los superiores, al enterarse de su falta, decidieron imponerle el castigo más cruel que se les pudo ocurrir. No la ejecutaron, sino que la enterraron viva. La joven fue sellada en una tumba dentro de las catacumbas de la Catedral de Guadalajara, donde el frío de la piedra y la oscuridad profunda serían su única compañía hasta el final de sus días. El lugar donde fue enterrada, oscuro y apartado de los ojos de los fieles, quedó marcado por la tragedia de la joven monja, y se cuenta que su alma nunca logró encontrar la paz. El lugar se convirtió en un centro de relatos paranormales y sucesos extraños. Durante los años siguientes, la leyenda de la monja de la catedral comenzó a extenderse, y cada vez más personas afirmaban haber sido testigos de sucesos inexplicables en el templo. Los visitantes y habitantes de Guadalajara comenzaron a contar historias escalofriantes sobre extraños sonidos provenientes de la iglesia durante las horas más oscuras de la noche. Se escuchaban rezos en latín, susurros suaves que parecían invocar el perdón. Algunos afirmaron haber visto una figura fantasmal, vestida con un hábito blanco, deslizándose por los pasillos de la catedral, como si estuviera buscando algo, o tal vez a alguien. Las leyendas dicen que, cuando la niebla cubre la ciudad y la noche cae sobre Guadalajara, la figura de la monja aparece en la esquina más oscura de la catedral. Su rostro, inexpresivo y pálido, refleja la tristeza de su condena eterna. Los pocos valientes que se han atrevido a acercarse durante la madrugada han afirmado sentir una presencia fría, como si el mismo aire se volviera espeso y denso a su alrededor. Pero la presencia de la monja no se limita solo a la visión. Aquellos que han tenido la suerte de salir ilesos del templo aseguran haber sentido una presión en el pecho, como si alguien invisible les apretara, o han escuchado el sonido de rezos, no de personas vivas, sino de algo más, algo que no pertenece a este mundo. Se cuenta que la monja camina por los pasillos buscando redención por su pecado, condenada a vagar en un purgatorio eterno. Lo más escalofriante de todo es que se dice que la monja aparece no solo a aquellos que visitan la catedral, sino a los propios trabajadores del lugar. Los que han tenido el valor de estar en la catedral en las horas más solitarias han notado cómo las luces titilan sin razón alguna, cómo los pasillos se vuelven inexplicablemente fríos y cómo, a veces, el eco de unos rezos ininterrumpidos parece llenar el aire. En la ciudad, muchos recomiendan nunca entrar a la catedral después del anochecer. Quienes lo han hecho aseguran que la monja está esperando, observando, con los ojos vacíos y su alma atrapada entre los mundos. La leyenda de la monja de la Catedral de Guadalajara sigue viva, alimentada por los testimonios y la oscuridad del lugar.
Las autoridades locales afirman que los eventos paranormales no tienen explicación, pero los habitantes de Guadalajara, acostumbrados a los susurros de lo sobrenatural, saben que en la catedral se esconde algo que no puede ser explicado por la razón. Algunos aseguran que, si uno se queda en silencio y escucha con atención, aún puede oír los lamentos de la monja en busca de redención, pidiendo perdón por un pecado que nunca podrá olvidar. Y así, amigos, termina esta aterradora leyenda de la monja de la Catedral de Guadalajara. Un espíritu atrapado entre el perdón y la condena, condenado a vagar por la eternidad, buscando redención en el lugar donde su vida terminó. Si alguna vez te atreves a visitar Guadalajara, recuerda, algunas leyendas no son solo cuentos, sino advertencias del más allá.